Democracia NLSD en una pequeña miniserie especial que vamos a hacer de 3 capítulos para conversar sobre las amenazas que se ciernen sobre nosotros en la elección presidencial. Este va a ser el primer capítulo y vamos a tener en los 3 capítulos a un amigo de la casa con nosotros, que es Javier Zajuria, profesor de Ciencia Política de la Queen Mary University de Londres. ¿Cómo está, Javier? Bienvenido. Muy bien. Gracias por la invitación a este especial de Democracia en el LCD. Fantástico. Y por razones que les voy a contar inmediatamente, tenemos también a Jimena Jara, por supuesto. ¿Cómo está, Jimena? Oli. ¿Qué tal? Lo que queremos hacer con esta serie, y ¿por qué nace esto? Esta serie nace en parte por culpa de Javier. Cuando Javier fue al programa de nuestro amigo Cristóbal Belolio y con el Daniel Metamala, el Animales Políticos, y comenzaron a hablar sobre qué realmente podemos esperar con la presidencia de Kast, ¿no es cierto? Jorge José Antonio Kast, el más posible futuro presidente de Chile, al menos en este momento. Estamos grabando el 17 de octubre esto. No ha cambiado tanto la cosa como para decir que eso ha cambiado. Y creo que la pregunta era bien fundamental. ¿Qué debiéramos esperar en términos de deterioro democrático de una presidencia de Kast o de otras presidencias de los posibles verosímiles ganadores de la elección presidencial? Y yo creo que fue como comenzaste a dar una explicación, Javier, y me quedé con gusto a muy poco. Entonces dije, yo quiero hacer 3 horas de conversación sobre esto. Ok, a ver si logramos mantener la atención por 3 horas, pero bueno. O sea, como un capítulo por hora, Sí, ese claro, es el objetivo, sí, no. es el objetivo que queremos, o 1 hora por capítulo más bien, que lo queremos lograr. Entonces, para eso hicimos una pega, donde buscamos literatura reciente de libros y artículos académicos, libros relativamente académicos, artículos académicos, sobre deterioro democrático y sobre resiliencia democrática. Sobre cómo los países se deterioran básicamente en estos temas y después también cómo los países resisten esos deterioros. Entonces, y metí todo eso a la juguera de la inteligencia artificial y le pedí a partir de toda esa literatura, como los 40 documentos usamos, que me mapeara básicamente el tipo de riesgos para un país como Chile en una elección presidencial como la que tenemos. Y me categorizó como la estructura de riesgos en los cuales lo dimos al tiro como en estos 3 capítulos. El primer capítulo va a ser sobre discurso y comportamiento de las candidaturas. Ahí voy a explicar al tiro por qué eso es importante y por qué partimos con esto. Dentro de eso vamos a hablar hoy día sobre rechazo a las reglas del juego democrático, sobre negación a la legitimidad de los oponentes, sobre tolerancia o fomento a la violencia y sobre disposición de limitar las libertades civiles. Eso en cuanto al discurso de las candidaturas y sus mundos, ¿no es cierto? El segundo tema, que va a ser el segundo capítulo de esta miniserie, va a ser sobre las propuestas de política y reformas institucionales. ¿Ya? Ahí está la captura de los árbitros, como las propuestas sobre el Poder Judicial y los órganos de control. También la concentración del poder en el Ejecutivo y el debilitamiento del Congreso. También la manipulación de las reglas electorales. Y finalmente el uso del aparato estatal con fines partidarios. Eso es como el tipo de riesgos que se pueden abrir para países como Chile. Algunas de esas cosas ya estábamos menos metidos. Ya. Y el tercer capítulo, el final, va a ser sobre el clima político y social que fomentan las candidaturas y sus mundos. Primero ahí vamos a hablar sobre el fomento de la polarización afectiva extrema. De nuevo, también sobre campañas sistemáticas de desinformación, sobre redefinición de la ciudadanía y exclusión de ciertas minorías, y sobre generación de un clima de crisis e ingobernabilidad. O sea, básicamente esto es un mapeo de todo lo que está pasando ahora en Estados Unidos, por ejemplo. Ya, ese es el mapeo de los 3 capítulos y de todos los temas que vamos a estar hablando. Entonces, vamos ahora con lo de este primer episodio. Y en parte quisimos partir con el discurso, porque al menos en algo que fue muy consistente en la literatura, y voy a dejar a Javier ahora que se explaye al respecto, muchas veces el discurso y el comportamiento de las candidaturas habla más que sus propuestas con respecto al tipo de amenazas que pueden ser, ¿no es cierto? Porque las propuestas, ellos pueden omitir las cosas que pueden ser más complicadas, no es un contrato realmente que tengan que seguir. Nadie dice que no pueden hacer cosas que no aparezcan en el programa. Nadie dice tampoco que tengan que hacer todas las cosas que aparezcan en el programa. Entonces, los programas muchas veces dicen algo, pero
pero dicen algo muy parcialmente. En cambio, las actitudes que tienen las candidaturas todos los días, sus discursos, lo que dicen, cómo se refieren a la gente, cómo interactúan con la contingencia, es muchas veces mucho más decidor con respecto al tipo de liderazgo y el tipo de amenazas que realmente van a tener. Eso es lo que dice, creo, la literatura y la experiencia internacional. ¿O no, Javier? Sí, mira, yo creo que hay dos cosas. Tú mencionaste al principio la idea de resiliencia democrática, que es como un tema que se está tratando harto en la literatura. Yo hace poco estuve en Budapest en un workshop, de hecho, sobre estos temas, que es bien interesante, porque es en Budapest, Sí, fuerte. la Central European University, que es la universidad de George Soros, se tuvo que ir hace mucho tiempo de Hungría porque Orbán lo persiguió, se movieron a Viena, pero el Democracy Institute, el Instituto Democrático, lo mantuvieron en Budapest como una forma de mantener. Y bueno, ahí estuvimos con varios académicos y el tema de la resiliencia democrática es súper clave. Yo creo que hay un concepto que yo creo que ha cambiado, al menos entre los académicos y sin duda entre la ciudadanía, y es que la democracia ya no se ve como una inevitabilidad. Yo creo que hubo algún momento en el que particularmente después de la última ola de democratización latinoamericana y de Europa del Este, la caída del muro, etcétera, Fukuyama era como el ejemplo clásico de esta idea de que ya habíamos llegado a un estadio de civilización democrática, y que para allá iba el mundo, y que en el fondo todas estas otras caídas que había en países que se desdemocratizaban o que no se transicionaban hacia la democracia eran accidentes en una ruta que iba para allá. Y para allá íbamos todos. Yo creo que esa idea ya se perdió hoy día. En los Estados Unidos un poco ha roto todos los conceptos sobre qué es lo que entendemos. Hay un autor polaco gringo que se llama Dan Przeworski, que es como bien famoso en el tema de políticas comparadas, y Przeworski siempre decía que la probabilidad de que Estados Unidos cayera en un estado autoritario era una en millones. Y bueno, ahí estamos a punto de ganar la lotería con el tema. Bueno, esa es una pequeña introducción para decir por qué importa y por qué estamos hablando de estas cosas. Porque a veces me da la impresión que en Chile, gente con la que conozco, que pareciera dar por sentado que lo que se construyó en la transición ya está. Y particularmente como yo estudié Derecho, tengo varios amigos abogados, tienen una confianza bien religiosa en las instituciones. Y tienden a pensar que las instituciones por sí solas son capaces de sostener Claro. procesos democráticos. Y la verdad es que no, y ahí voy a linkearlo con el tema de los comportamientos, porque al final del día las instituciones funcionan en la medida en que las personas, en que los actores que están metidos en esas instituciones están disponibles a hacerlas funcionar. Y hay millones de reglas que no están escritas, y cuando los actores políticos se quieren saltar esas reglas, bueno, la institución no soporta nomás, no es capaz de resistir ese tipo de cuestiones. Yo creo que ese es el primer paso, como cuando tú preguntabas sobre por qué el comportamiento o los discursos pueden ser más relevantes que quizás los compromisos o las cosas más claras, es porque en el fondo es donde nosotros podemos observar de forma más fina o con más cruda cuáles son las verdaderas convicciones de las personas. Y eso, por ejemplo, hay un montón de literatura que analiza las votaciones que hacen los congresistas en distintos congresos del mundo, para poder entender cuáles son sus posiciones ideológicas o cuáles son sus posiciones políticas. Porque en el fondo, y muchas veces tú analizas cosas como las votaciones en comisiones y no las votaciones finales, porque las votaciones finales hay órdenes de partido, millones de cosas que dando vueltas, pero las iniciales o los discursos que se mandan o las cosas que dicen muchas veces revelan la verdadera intencionalidad de los actores. Súper. Vamos a ir con el primer tema entonces, si les parece. Bueno, solo para reforzar lo que dice Javier, yo siempre cuento como el ejemplo como de la debilidad como de las instituciones y de la palabra escrita, ¿no es cierto? Como la ley y constitución, el caso reciente como de El Salvador, ¿no es cierto? Que su constitución tenía no una, no dos, ni tres, sino que en 6 partes distintas tenía la prohibición de la elección automática o inmediata de cualquier presidente, y además prohibía la reforma constitucional. O sea, cualquier reforma a la Constitución podía empezar a correr en el periodo presidencial siguiente. La suma de ambas cosas, en el papel, hacía completamente imposible. Era una caja impermeable, legalmente impermeable, de que cualquier presidente pudiera reelegirse. Claro. Y ahí está Bukele reelegido. Y eso porque simplemente... de forma indefinida, por lo demás. Claro, presionó y empujó a los árbitros, que eran los que decidían qué cosa es constitucional y qué cosa no, hasta que hicieron que le abrieran un agujero de justificación para reelegirse, que fue parecido a lo que pasó antes en Bolivia, pero Bukele lo hizo más exitosamente. Bueno,
Entonces, vamos a comenzar hablando sobre el rechazo a las reglas del juego democrático, ¿no es cierto? Y como primer punto acá, sobre el cuestionamiento de la legitimidad electoral, sobre el poner en duda la limpieza de las elecciones sin pruebas, sobre hablar de fraude de manera preventiva o negarse a comprometerse a aceptar los resultados si no le favorecen. Cuéntanos un poquito sobre esto, Javier. Bueno, ese es quizás uno de los primeros síntomas que uno encuentra y el ejemplo que uno piensa inmediatamente de Estados Unidos. O sea, desde la, mm, las acusaciones de Trump durante su primer gobierno, que al final de su primer gobierno ya estaba poniendo en duda el potencial resultado de las elecciones, hasta el 6 de enero, cuando un grupo se tomó el Capitolio y generó lo que en otros, lo que cualquier parte del mundo entenderíamos como un intento de golpe de Estado, pero Sí. Estados Unidos es un poquito más temeroso con ese tipo de clasificaciones. El ejemplo quizá interesante es lo mismo que pasó con Brasil, o sea, la ruta que siguió Trump en el caso norteamericano, que lo siguió con éxito, diría yo, porque si bien hubo gente que terminó en la cárcel después de ese proceso, él los perdonó una vez que volvió al gobierno y no le generó ningún tipo de costo para poder volver al gobierno. A Bolsonaro le fue peor, y le fue peor quizás porque el Poder Judicial en Brasil tiene otro tipo otro tipo de composición o de funcionamiento, pero en el fondo es lo mismo, es poner en duda las elecciones, cuando pierde la elección, tratar de tomarse el poder a través de la fuerza, y la diferencia es que en este caso Bolsonaro ahora tiene más de 20 años de cárcel por un intento de golpe. Pero ahí seguimos mirando, o sea, en el mundo hemos visto lo mismo, bueno, en El Salvador, por cierto, Venezuela lo ha hecho en el caso de Rusia y Putin ha puesto en duda el proceso, Turquía, AMLO antes de ser presidente, no sé si se acuerdan, bueno, no se acuerdan, pero el 2006, si no me equivoco, 2007 fue cuando hubo esta elección y se tomó el Zócalo de Sí. Ciudad de México y estuvo Meses. meses. Ahora, yo quiero ser justo con AMLO. Gran parte de los análisis internacionales años después han mostrado que efectivamente parece que hubo algún chanchullo en esa elección. Pero más allá de eso, el ejercicio de acusar fraude o acusar, ya sea de forma preventiva, como esto se está cometiendo en un fraude, o después, se convierte en un ejercicio. Y es difícil porque una de las herramientas que ha ocupado la comunidad internacional para defender la democracia es precisamente la observación electoral, la integridad electoral, y llamarle fraude cuando hay fraude, llamar a las elecciones que no son justas cuando no son justas, a veces con razón y otras veces como el caso aumentado de la OEA y Bolivia en la última elección de Evo Morales, donde finalmente salió bien cuestionada la OEA porque la evidencia no era tan clara. Entonces, es un ejercicio en arma de doble filo, porque yo siento Mm. que lo ocupan de bastante bien de manera bien inteligente por lo mismo. Sí. Acá en el caso chileno, y vamos ahora con la Jime para un poquito más de análisis sobre los discursos en particular. Tenemos a José Antonio Kast, por ejemplo, otra cosa que no dije al principio, las candidaturas que vamos a estar analizando van a ser las que tienen una mínima posibilidad de ser elegidas. Kast, Jara, Matei, Kaiser, Parisi. Esas son las que vamos a estar analizando. No vamos a estar hablando sobre el riesgo democrático que presenta Artés porque es una pérdida de tiempo, en verdad. O sea, sería interesante Y los analíticamente. huérfanos de Mike Nichols, lo lamento. Mike Nichols tal vez quizás ganaría como el menor riesgo democrático. Bueno, no sé. Eso es otra discusión. José Antonio Kast, por ejemplo, en la elección presidencial del 2021, durante la segunda vuelta, él insinuó irregularidades, ¿no es cierto?, antes de la votación, afirmando que el gobierno debe garantizar que no haya manipulación, sugiriendo que, comillas, la izquierda podría intentar alterar el resultado. Esto fue en entrevistas en Mega Noticias, en la segunda. En su entorno digital y político también simpatizantes, miembros de su partido, han hablado sobre teorías de fraude. En esta elección, esta famosa columna de hace un par de semanas de Cristian Valenzuela, que hablaba sobre nos van a robar la elección, ¿no es cierto?, que no hablaba sobre fraude electoral en forma precisa, sino más bien como sobre como todo el ambiente alrededor, claro, intervencionismo en general. Se están robando la elección. Eso, se están robando la elección. Claro, Siempre tan peor moderado, todavía. Cristian. Su nombre probablemente va a salir un par de veces acá. También se está en Piñera, loco. El 2017, el presidente Piñera, en su segunda reelección, él habló sobre... él sugirió que había votos marcados previamente en favor de Guillermo en primera vuelta,
Y eso fue como una especie como de estrategia para sumar, como para convencer a su mundo de que había que ir como de apoderado a las mesas, y lo logró, básicamente, como que convenció y llevar a miles de personas a ser apoderados a las mesas como para protegerse en contra de un posible fraude que le acusó y que no existía. No había ninguna evidencia y Piñera salió elegido y fue presidente a pesar de haber dicho eso, ¿no es cierto? Entonces, eso fue complicado. Bueno, Janet Jara, no hay registros realmente sobre cosas complicadas sobre su discurso, pero su partido históricamente ha criticado desequilibrio en la cobertura mediática, en el financiamiento electoral, por no fraude, pero no fraude electoral en particular en el caso de Chile. En el caso de Matei, ella no ha cuestionado, pero en el pasado, durante las elecciones internas de la UDI, por ejemplo, y municipales, ha criticado la transparencia de los procesos internos partidarios, pero nunca como instituciones nacionales, dice nuestra investigación. Y Kaiser, por ejemplo, mucho más duro, ha expresado en su canal de YouTube que no confía en el CERVEL, que la izquierda controla el sistema electoral. Ha dicho que si la derecha pierde es porque hay manipulación digital o presión mediática. Ha defendido públicamente a Donald Trump y Jair Bolsonaro en sus acusaciones de fraude. Y ha dicho frases como, si las elecciones son limpias, ganamos. Si no ganamos, habrá que revisar el sistema. Que es básicamente, ¿cachai? Exactamente el discurso de Trump, donde si ganamos está todo bien, si perdemos está todo mal. Y Parisi ha sido uno de los candidatos más activos también en cuestionar la legitimidad electoral, aunque sin presentar pruebas concretas. En 2021 afirmó que el CERVEL no era confiable, acusando irregularidades en el conteo y el voto en el extranjero. Promovió la idea de un supuesto bloqueo del sistema para impedir su triunfo, pese a no participar presencialmente en campaña. O sea, como que dijo que el sistema lo había bloqueado a participar, siendo que ni siquiera pisó Chile en la campaña la vez pasada. Ha mantenido ese discurso en su programa, el Bad Boys de YouTube, diciendo que en Chile las elecciones no son limpias. Y sus seguidores también replican todo este discurso. No sé cómo ves todo esto, Jimé. Oye, mira, yo primero creo que si bien los distintos candidatos tienen algunos discursos que son básicamente no coincidentes con las lógicas democráticas, no todos pesan lo mismo porque no pesan lo mismo en el juego electoral hoy día, ¿no? Entonces, efectivamente, Parisi cuestiona la institucionalidad democrática de manera muy absurda y peligrosa, pero es más peligroso en tanto él con esa lógica igual saca el 10%, el 11%, el 12%, ya no me acuerdo, porque logra de todas maneras sacar una alta votación a partir de esas discusiones o incluyendo esas declaraciones, ¿cierto? Entonces, claro, tú bromeabas y decías no vamos a hablar de Artés. Artés es en total tiene un discurso altamente disruptivo y si me apuráis, yo creo que él está por todo el poder a los soviets y la eliminación del Estado, quizás. Pero no es relevante porque no mueve la aguja ni un poco, ¿cierto? Entonces acá las amenazas son proporcionales a la posibilidad que tienen de crecer y de marcar un daño en el sistema, ¿no? Entonces ahí, como para que partamos, ¿no? Si bien Kast, yo lo he escuchado en varios análisis, en varios podcasts, ¿no? Como que habla y su entorno habla de la posibilidad de que la institucionalidad se tuerza. Igual en las elecciones pasadas rápidamente felicitó a Gabriel Boric y no hubo ningún cuestionamiento, ¿no? Entonces eso se entiende como no solo una disposición para aceptar el juego democrático, sino como una prueba de blancura. Y yo creo que sí y no, porque en el fondo si convive la idea de cuestionar la capacidad de las instituciones de reconocer, de contar bien y de llevar a cabo un proceso limpio, con el que él rápidamente reconozca los resultados, si esas dos cosas conviven, igual hay un conflicto. Puede no ser todo lo conflictivo que uno esperaría, puede no ser Trump definitivamente, puede no ser los ejemplos que decía Javier, pero igual representa una lesión a nuestra institucionalidad, porque además en Chile nosotros tenemos una institucionalidad electoral técnicamente que es bien impecable. Entonces eso es una suerte, porque nosotros no tenemos, por ejemplo, voto por correo, ¿cierto? Que podría aumentar las posibilidades porque aumentan los canales de votación, al aumentar los canales de votación, aumentan los canales de intervención y eso permite
establecer narrativas mucho más confusas y complejas respecto del intervenir los votos, ¿no? En Chile la cuestión es, los votos se cantan a viva voz y son en persona. No hay ninguna posibilidad de que ese sistema se cambie y se pervierta porque estamos todos mirándolo. Entonces aquí yo creo que el mayor riesgo lo representan los discursos de Kaiser, Parisi y Kast. Creo que eso, por el momento, esos discursos no tienen posibilidad de progresar. Y sé que no es el tema del podcast, pero igual lo voy a poner porque así es una. Me pregunto qué nos dice esto respecto de la posibilidad, por ejemplo, de adoptar el voto electrónico, ¿sí? ¿Cómo esto establece una basurita o un pelo en la sopa respecto de la posibilidad de establecer el voto electrónico cuando estos discursos están tendiendo a crecer? Ahí voy a quedar por ahora. Sí. Yo solo, y después que Javier me corrija si con alguna brutalidad, pero yo creo que sí hay un riesgo justamente porque nuestro sistema está tan basado como en el ciudadano de a pie, como personas elegidas al azar para ocupar ciertos cargos de responsabilidad en el sistema. Si es que hay un porcentaje de esos ciudadanos que llegan al proceso, que son elegidos al azar, que están convencidos de que hay fraude electoral y que son convencidos por sus líderes políticos de que hay fraude electoral, de que el sistema es injusto, muchos de ellos van a querer, o sea, no porque sean malos, sino que porque quieren que la elección sea justa muchas veces, van a querer hacer fraude ellos mismos como para compensar. Y subiendo como, no sé, si hay un 10%, 15%, 20% de la ciudadanía convencida de eso, vamos a tener varias mesas que van a estar compuestas solamente por gente que está convencida de que hay fraude. Y cuando hay un presidente de mesa y uno o hasta dos vocales que están convencidos de eso y que creen de que hay que hacer fraude para el otro lado, hay que hacer fraude para el otro lado para compensar, para compensar, vamos a tener muchas mesas que van a estar fraudulentas y con un sistema que va a empezar a cojear. Entonces, sobre cierto nivel como de desconfianza pública en el sistema, nuestro sistema electoral deja de tener sentido y ahí podríamos tener que avanzar hacia un sistema electrónico porque ya no va a funcionar en las elecciones. O sea, yo sí veo riesgo de este discurso que se puede instalar. Javier, está en silencio. Yo discrepo porque hay un punto que tenía la Jime que me parece relevante, y es que esta es la experiencia de alguien que ha tenido que ser presidente de mesa 4 años seguidos, en medio de pandemia, plebiscito y cosas por el estilo. El sistema chileno es tan ad hoc en el conteo público y en que todo ocurre a puertas abiertas. Aquí, por ejemplo, en el Reino Unido, cuando hay una elección, se cierra el local de votación. Y se cierra el local de votación, se cierran las puertas del local de votación, el público no puede estar ahí, agarran las urnas y se las llevan todas a un gimnasio, un colegio, y las cuentan ahí, hay cámara y todo, pero la gente, los votantes, los partidarios, no pueden estar presentes en ese proceso. Yo esa cuestión en Chile, yo creo que si a alguien se le ocurre sacar la urna del local de votación antes de empezar a contar los votos, van a saltar 20 personas a patear. Entonces, es un poco como que el equilibrio que hay entre la desconfianza y el sistema lo hacen un poquito resiliente, creo yo. Sí. Y en ese sentido, yo creo que cualquier movimiento hacia el voto electrónico, más allá de que el voto electrónico, y tengo muchas dudas respecto a su funcionalidad, yo creo que además ese componente como de que las cosas son absolutamente a puertas abiertas. O sea, no hay ningún... Lo único espacio cerrado dentro de un local de votación es no es la urna el nombre, la cámara secreta, donde la persona efectivamente pone la rayita o hace su Picasso en el voto. Pero en el fondo es el único espacio que está cerrado, que tú no puedes acceder. Todo el resto es es ahí. O sea, yo me acuerdo perfecto contando votos, firmando colillas, 10 personas mirando, sacando fotos. Esa cuestión yo creo que lo hace bastante especial. Ahora, yo sí creo que hay un riesgo en nuestra institucionalidad electoral, y que no tiene que ver con la administración electoral, no tiene que ver con la conducción logística de las elecciones. En ese sentido, yo creo que Chile tiene para dar cátedra en varias partes del mundo. Sino que la lógica del CERVEL es una lógica de transición, la lógica de composición del CERVEL. Tiene un consejo que está formado y voteado por partidos políticos que hoy día no tienen el peso que tuvieron cuando se estableció su proceso. O sea, tenemos representantes de la ADC, no es oficialmente la ADC, pero todos sabemos que está ahí porque hay un cupo que es de la ADC.
Y en ese sentido, el riesgo que eso tiene es que actores que cada vez son más relevantes y que no tienen participación, y pasó con la última nombramiento, en que no, se cayó el nombramiento que hizo el presidente porque era un cupo que era supuestamente del PS, pero el Frente Amplio, que hoy día es el partido más grande del gobierno, no tiene representante en el CERVEL. El Partido Republicano, que es el partido, si no el partido más grande de la derecha o el partido más grande del país, no tiene representación en el CERVEL. Entonces, la lógica de cuoteo que tiene el Consejo del CERVEL es un flanco. No estoy diciendo que el CERVEL no opere de forma justa. Estoy diciendo que para todos aquellos conspiranoicos que les gusta ver malas intenciones, es súper fácil verla si es que la cuestión está coteada más encima con una especie de padrón electoral o de composición de votos hace 15 años. Eso es como una tarea pendiente, que es de esas cosas que nadie quiere tocar, porque en el momento que nosotros abramos la puerta y empecemos a mover un poquito esa perilla y va a quedar algún desastre. Pero en el fondo ese es un equilibrio que yo creo que es bastante más frágil que el equilibrio del conteo mismo. Sí. Vamos a la siguiente. El Adelante. segundo punto sería, dentro de esta conversación que estamos llevando sobre el rechazo a las reglas de juego, el rechazo a las reglas de juego democrático, el segundo punto sería el sugerir medidas antidemocráticas, como por ejemplo proponer la suspensión de la Constitución, cancelación de elecciones futuras, la prohibición de ciertas organizaciones políticas bajo pretexto de crisis o emergencia. Es para la emergencia, está como de moda en esta Sí, elección. claro. Javier. Mira, eso es probablemente, a mí personalmente, las cosas que me preocupan por dos razones. Una, porque lo hemos visto en todas partes del mundo. O sea, lo vimos en Venezuela con Maduro, lo hemos visto con Ortega, con Bolsonaro, con Hungría en el caso de Orbán, en El Salvador, en Estados Unidos. O sea, hemos visto la utilización de la Guardia Civil que está siendo desplegada en distintas partes de Estados Unidos. Si uno va a Washington, la ciudad está militarizada. O sea, nosotros estamos viendo que ese tipo de situaciones están ocurriendo en distintas partes del mundo, y es una herramienta que ocupa mucho, porque muchas veces lo que hacen es ocupar herramientas constitucionales. O sea, Claro. establecer el estado de emergencia, el estado de sitio, el estado de excepción. O sea, no necesitan salirse de las reglas para poder ocuparlas de la forma en las que no se quieran. Te puedo poner un ejemplo que es aún más complejo. La legislación, y que en un país donde yo diría que no hay un riesgo democrático, pero este tipo de cuestiones pasan. En el Reino Unido recientemente se declaró como terrorista una organización que se llama Palestine Action, Sí. que es una organización que lo que hizo fueron acciones de protesta directa, que se llama, que se metieron a un par de aeropuertos militares y rayaron aviones que iban a llevar, rayaron con spray aviones que después iban a llevar armas a Israel. O sea, hicieron acciones de ese tipo. No destruyeron nada, no le pegaron a nadie, su objetivo es súper claro, etcétera. Y el gobierno lo que hizo fue declararlo como que organización terrorista, lo que en la práctica es súper fuerte. O sea, lo puso al nivel de Al Qaeda, lo puso al nivel de Hamas, lo puso al nivel o sea, a nivel de organizaciones bien, bien complejas. Y lo que hace eso es que hoy día cualquier persona que manifieste apoyo a Palestine Action en el Reino Unido puede irse a la cárcel hasta por 3 años, solo por el hecho de manifestarlo públicamente. Entonces, ese tipo de situaciones ocurre todo el tiempo. Pero a mí lo que más me preocupa es que, y esto es parte de la investigación que también hago, es que la evidencia es bastante concluyente en que si un líder es capaz de generar la idea de que hay una crisis y de que la Mm. única solución de la crisis es a través de saltarse las normas democráticas, la gente está dispuesta a apoyarlo. Y está dispuesta a apoyarlo en todas partes del mundo. El caso de El Salvador es el más dramático, y yo creo que hasta en cierta forma lo entiendo. O sea, estamos Mm. hablando de un país que era el país más peligroso del mundo, con más de 100 asesinatos cada 100.000 habitantes. Ya a mí me tocó conocer a muchos exiliados, autoexiliados de El Salvador aquí en Londres, que una historia o sea, terribles de sus familias que fueron diezmadas por la guerrilla. Eh, yo entiendo, o sea, pero muchas veces, pero la diferencia entre El Salvador y qué sé yo, Chile, que en el peor momento de delincuencia del año 2022 teníamos 6.8 homicidios por 100.000 habitantes versus más de 100 en el caso de El Salvador, uno dice, aquí hay una generación de una crisis, y eso es lo más preocupante. Nosotros sabemos que cuando hay un líder dispuesto a generar una crisis, en las imágenes, en las ideas al menos, generar la idea de que hay una crisis, puede movilizar gente en esa crisis, y esa movilización puede ir en términos como de suspender el Congreso, no pescar a los tribunales, no ejecutar órdenes, no hacer cumplir la ley, etcétera. Uno puede Mm. encontrar eso, y es bastante más fácil de lo que uno cree. Sí. Bueno, en Chile, sobre Kast,
tenemos, obviamente, todo su discurso que quiere hacer un gobierno de emergencia, lo cual es complicado por varias razones. De hecho, eso fue lo que tocaste bastante tú, Javier, en el programa con Animales Políticos, y te encontré mucha razón en el sentido de que tú no veías, o sea, que la manera en que tú veías el discurso de emergencia era básicamente abrirse una puerta para después hacer cualquier cosa, ¿no es cierto? Utilizando las herramientas, pero que finalmente son herramientas que muchas veces están diseñadas para cosas distintas. O sea, son cosas que están diseñadas como para guerra interna, para invasiones, Claro. para cosas así. Y el utilizar ese tipo de herramientas para tener momentos autoritarios en distintas partes puntuales de Chile o fuera. Está el miedo también de que estamos en estado de emergencia en 2 zonas de Chile desde hace años, lo cual son estados de excepción y ya no parecen excepción, son como estados de permanencia, ¿no es cierto? Y la pregunta está si las candidaturas que vienen van a querer, para poder demostrar ser más, van a querer aumentar ese nivel de emergencia y pasar, por ejemplo, desde el estado de emergencia en la Araucanía a algún estado de sitio allá, lo cual abre amenazas bastante fuertes. En la misma campaña de Cast, ahora recién se dijo que ellos estaban pensando en aplicar estado de sitio por horas en algunas zonas de Chile. Entonces, con eso podrían... Va a tener que sincronizar relojes. Se abre el estado de sitio por 3 horas y en esas 3 horas pueden arrestar a cualquier persona, básicamente, y guardar en lugares que no sean cárceles, y después de pasadas las horas tendrán que liberarla o quizás no. O sea, claramente la ley no está pensada tan claramente. ¿Cómo ves todo esto, Jimé? Yo creo que, o sea, yo le encuentro la razón a Javier cuando dice que aquí se va estrechando la manga, porque en esta disposición de aplicar estados de excepción constitucional, que son distintos entre sí, ¿cierto? No es lo mismo un estado de emergencia, no son las mismas garantías para la gente que un estado de sitio. Y cuando uno planifica el estado de sitio, entonces no es un estado de guerra. O sea, pasa de ser una excepción a ser una herramienta política. Por ejemplo, hay una disposición para establecerlo como una herramienta política que suspenda en franjas horarias, por ejemplo, las garantías constitucionales, ¿cierto? Entonces, eso es animoso, es completamente distinto, y es incluso distinto del toque de queda, por ejemplo, que durante años tuvimos en Chile, durante la dictadura, y que luego renació a partir de la pandemia. Pero algo más, que es una cuestión que pasó piola, pero no debería pasar tan piola, que es esta disposición a usar los decretos, ¿cierto? Cuando Kast dice que el Congreso no es tan importante como uno cree, él dice después que en realidad no quería decir lo que dijo, ¿no? Que se entendió mal, que él quería decir que el Congreso no es tan importante porque también están los reglamentos, están las determinaciones ejecutivas, lo cual es cierto, no todo es materia de ley, hay determinaciones en torno al gasto que se pueden hacer desde el Ejecutivo, hay glosas presupuestarias, hay un montón de modos de tomar decisiones ejecutivas sin pasar por el Congreso. Recordemos que, por ejemplo, la gratuidad empezó a regir con glosa presupuestaria, que la glosa presupuestaria igual pasa por el Congreso, pero si no es aprobada por el Congreso, igual se aprueba en la práctica. Claro. Hay una cuestión ahí en la que el Ejecutivo tiene preeminencia muy fuerte. Entonces él tiene razón, y él decía que quería decir que estaban todas estas posibilidades, ¿cierto? Pero siendo Kast un acérrimo defensor pinochetista, uno no puede desconocer toda esta idea de los decretos con fuerza de ley y de los decretos ley, que en el fondo es una manera de bypassear al Congreso. Entonces una cosa es tomar decisiones que permiten ir resolviendo ejecutivamente cosas que son necesarias para el día a día, para el delivery de la democracia, y otra cuestión es bypassear al Congreso y vía ejecutiva tomar decisiones e implementar medidas con las que el Congreso, por ejemplo, podría no estar de acuerdo. Y no queda claro
a cuál de esas cosas, o sea, él dice, no, yo estaba diciendo otra cosa, me entendieron mal, pero hay ahí una cuestión que a mí me parece que es de la mayor alarma, porque además entiendo que no es el único de los candidatos que estamos hoy día, o sea, perdón, que es el único de los candidatos que hoy día estamos analizando que dice una cosa tal, ¿sí? El caso Belín Matei Kaiser. parece... Kaiser, Ah, yo creo que Sí, sería sí, el no, otro. el caso Kaiser, hay tres ejemplos, por ejemplo. Dice que sin duda apoyaría un nuevo golpe de Estado si se repitiera en circunstancias similares a las del 11 de claro, septiembre, sí, con todas verdad. sus consecuencias, que es lo clave de lo que dice, con todas sus consecuencias. También dice que si dependiera de él, prohibiría la existencia del Partido Comunista de Chile, alegando que relaciones históricas con grupos armados y violencia de la ley, y ha dicho que cerraría el penal el Punta Peuco y enviaría a sus internos a arresto domiciliario o casas, básicamente. Lo cual, bueno, ahí uno puede hacer eso legalmente, pero no es precisamente ese el camino el empuja. Entonces, en temas como de gravedad discursiva clara y directa, Kaiser es el que más lejos ha hablado, pero de nuevo, como hay que ponderar por elegibilidad, también ahí hay que preguntarse si el riesgo mayor es Kaiser o Kast, claro. El siguiente tema, y el último en este punto, es justificar medios extraconstitucionales e insinuar que para lograr sus objetivos podría ser necesario actuar por fuera de la Constitución. O sea, no solamente el decir que hay que utilizar las herramientas de emergencia de la Constitución por maneras que no son las realmente correctas, como lo que recién dijimos, sino que lícitamente decir hay que actuar por fuera de la Constitución para lograr ciertas cosas. Javier. A ver, quizá el ejemplo como que se me viene a la cabeza más fácil es el de El Salvador. O sea, cuando hubo algún momento necesidad, bueno, tú pusiste el caso de la reelección, pero al final la reelección fue aprobada y hubo reforma constitucional. Reforma constitucional que no debería haber ocurrido porque la Constitución no permitía esa reforma. Claro. También el caso de El Salvador antes, o sea, cuando hubo las primeras leyes que estableció Bukele, él llegó con el ejército al Congreso. Al Congreso, Así, claro. ¿cuál ruido de sable en 1924? Ese fue el tipo de presión que logró o que trató de hacer. Y ahí tenemos la Asamblea Nacional en el caso venezolano, tenemos el cierre del Congreso en Perú por el Fujimori con el autogolpe. O sea, tenemos un montón de casos en los cuales el Congreso, dentro de... Y yo creo que algo que no mencionamos es que hoy, si empezamos a ir para atrás en la historia, vamos a ver golpes de Estado, que era como la forma clásica en la que Sí. las democracias terminaban. Hoy día las democracias muy pocas veces terminan por golpes de Estado. O sea, quizá Egipto en su momento con Morsi, la primavera árabe tuvo varios golpes, pero en general las democracias hoy día están muriendo. Hay una ola ahora en África, creo que llevamos como 10 golpes de Estado. Hay una ola en África, en distintos estos países. Está la crisis en Sudán, hay varios casos, pero hay países que van bien. O sea, Zambia, por ejemplo, está en una trayectoria hacia adelante bien interesante. Pero en general los golpes ya no están de moda, digámoslo así. Y los golpes, la gracia del punto de vista analítico era que nos permitían dar un nombre súper claro. Pues, o sea, tú dices, hay un golpe. ¿No? Hay Ponerle golpe, un no hay- margen, sí. Era súper fácil. Pues, es de estas cuestiones como... no había que preguntarse, esto sigue siendo una democracia, sigue siendo una democracia, pero compadre, acaban de sacar al presidente en un avión o en un féretro de la puerta o sea, no, pues, no, es súper claro que él ya no. Ya, esas cosas ya no pasan tanto. Y no pasan tanto porque hay aprendizaje. Y los líderes, los que tienen tendencias autoritarias han aprendido que tomarse el poder por la fuerza no es tan fácil y tampoco genera la legitimidad interna o externa que necesitan para sostener esos gobiernos. Entonces empiezan kind of erosionando la fibra democrática. Entonces, hago toda esta vuelta larga para decir que este tipo de mecanismos extraconstitucionales tampoco son, o sea, en general ocurren, pero en los márgenes. O sea, son pequeños escapes de la Constitución para lograr un objetivo en particular que si uno va sumando todas las piezas, uno dice, que hay un proceso de erosión democrática. Pero que si uno analiza por separado, son como escapes. O sea, déjame ponerte un ejemplo. Los retiros en Chile.
que yo considero que fue un abuso del proceso democrático constituyente. O sea, es claramente un abuso. Ocupar las disposiciones transitorias de la Constitución para saltarse una norma expresa de la Constitución que dice que los parlamentarios no pueden legislar en temas previsionales sin la iniciativa del presidente y ocupar la norma transitoria, yo considero que es un escape de la Constitución, o sea, del espíritu y la letra de la Constitución. Pasó, ya está aceptado, ya veremos cuando la gente se empieza a jubilar cómo cresta pagamos eso. Pero el punto es que como un evento aislado yo no llamaría que eso es un proceso de retroceso democrático. Diría que eso es una frescura. Encuentro que es una responsabilidad máxima de la clase política de ese entonces, pero no creo que haya ido por las condiciones, por el contexto, por el tipo de... O sea, el hecho de que se haga un escape de la Constitución por sí mismo no es necesariamente lo que determina la democracia o lo democrático o antidemocrático de una medida. Yo creo que es ese tipo de eventos en un contexto, una línea de cosas que están pasando. En la campaña actual es más difícil ver como evidencias muy claras con respecto a estos discursos. Creo que estos discursos son más ausentes, al menos al nivel de cómo está la política en Chile. Son pocos los que proponen el hacer cosas extraconstitucionales. De nuevo, tal vez aquí también podría entrar lo que ya hablamos de Kaiser, sobre apoyar nuevamente un golpe. No sé si Jimé puedes sumar algo o vamos al siguiente. ¿Vamos al siguiente? No, yo creo que aquí no hay mucho que veamos todavía abiertamente. Por supuesto voy a poner un pelo en la sopa que tiene que ver con discusión. Aquí, por ejemplo, yo creo que voy a controvertir con ustedes, entonces es bueno. Pero, por ejemplo, estamos celebrando, no estamos celebrando, pero estamos a 7 años casi del estallido social, ¿no? Uh-huh. Y en torno a ese hecho o a esa sucesión de hechos, ocurrieron una serie de conversaciones. Una de esas conversaciones era, por ejemplo, la posibilidad de la destitución de Sebastián Piñera, ¿cierto? Entonces hubo una conversación muy grande respecto de si eso representaba o no representaba un quiebre democrático. Me parece que esa conversación es interesante en este momento, porque más allá de que uno estimara que había o no había razón para sacar a Sebastián Piñera de su asiento en la Moneda, la conversación que existió con malas artes, con buenas artes, abuso de la política, no abuso de la política, esa es otra conversación, pero siempre el procedimiento que se intentó fue el procedimiento de la impugnación legítima vía Congreso, ¿cierto? Sí. Entonces, hay ahí otro tipo de polémica, pero me parece que es importante cuando hablamos de herir la democracia, que hablemos de que esto no es una salida de la Constitución, por ejemplo. O cuando se habla, hoy día lo escuché en la radio, a Daniel Mansuy, de que las hordas de orcos estuvieron a minutos, segundos ya, cada vez más cerca de haber sacado a Piñera, milésimas de segundo de sacar a Piñera del asiento en la Moneda, que es una cuestión con la que yo realmente no concuerdo nada, pero está esta idea de que marchaban las hordas, además hordas comandadas por fuerzas frente amplistas, a sacar a Piñera de la Moneda. Ahora Boric digitando desde Plaza Italia tomando una cerveza, desde las terrazas de Vicuña Maquena. Entonces, cuando eso se va consolidando como una verdad, también hay ahí una cuestión que es bien nociva, porque entonces nosotros decimos, bueno, pero esto ya ocurrió, como cuando casi le hicieron un golpe a Piñera, como cuando casi se rompió la democracia ese día que se iban a tomar la Moneda. Y me parece que hay ahí, en ese intento de la derecha, y súper fuertemente de la derecha tradicional, de instalar esa lógica de que estuvimos al borde del quiebre democrático, lo que hace que, por ejemplo, una sociedad como Chile sienta que el borde del quiebre democrático tampoco es tan raro, porque estuvimos ahí. Entonces, lo que creo es que cuando uno trata de ganar el punto, arriesga muchísimo, porque el quiebre democrático es otra cosa y es otra intensidad. Y como dice Javier, muchas veces ni siquiera nos damos cuenta en qué momento esa cuestión ocurrió y ya estamos en el hoyo. Eso solamente. Sí, y para meter la cuchara también, el otro pelo más en esta sopa, es que cuando uno mira para afuera a otros países de la región, acaban de destituir a Dina Boluarte, la presidenta del Perú.
Es el, creo, noveno presidente en 10 años, que una cosa así, en el caso peruano, de los cuales Dina Boluarte va a ser, creo que la única que no está presa, de todos los expresidentes que han salido del Perú. Y no lo digo en afán socarrón, como tratando de burlarme, sino que lo digo como en términos que... y esta es una discusión que se dio después en el proceso constituyente, y que yo voy a morir en esta pradera, en esta montaña. Es como que eh, Chile necesita cambiar su sistema político, porque no tenemos, los presidencialismos en general, no tienen mecanismos no traumáticos para deshacerse de un mal gobierno. No existen. No existen en ninguna parte. O sea, todo tiene que ver con un juicio político que termine en crisis. En los países parlamentarios los cambios de gobierno son muchísimo menos traumáticos, y el sistema está mucho mejor preparado para poder sacar a un mal gobierno del poder. Eso es como nota aparte. Pero yo sí concuerdo con la Jiménez en ese sentido, en que en el caso de Chile hay una sobreexageración, creo yo. O sea, yo no... Para mí es difícil porque yo no estuve en Chile, entonces, o yo no estaba en Chile cuando ocurrió el estallido, y obviamente lo que uno ve afuera y lo que vive afuera es muy distinto, de lo que vivía mucha gente en el momento, y sobre todo los que estaban lidiando. Entonces, uno lee, escucha, y claro, había un momento de crisis, pero no había una operación de un actor político que estaba promoviendo la destitución del presidente para tomarse el poder. O sea, en el fondo, cuando nosotros estamos viendo hoy día los ejemplos de retroceso o de erosión democrática, o definitivamente de autocratización, es porque hay actores que están digitando esto para obtener mayor poder. O sea, uno de los principales, Nancy Bermeo, que es una de las autoras principales en estos temas, ella habla de que un síntoma clave o un elemento clave del autoritarismo es lo que se llama el agrandamiento del ejecutivo. O sea, que alguien quiere tomarse el poder ejecutivo y agrandarlo más allá de los límites de lo que es aceptable o de lo que es legalmente permitido. Eso no ocurrió. O sea, puede haber una crisis, pero yo no, a menos que ustedes tengan algún tipo de inteligencia que no quieren compartir, pero yo no veo que haya un actor que que estuvo digitando el año 2018 la idea de sacar del poder a Piñera para tomarse el poder y dirigir no sé, la revolución de los trabajadores, algo de ese estilo. No subestimemos a Nalcamán. Ok, no vamos a subestimar tampoco. El profesor Artés quizás estaba ahí también digitando desde alguna parte. Sí. Bueno, desde aquí, Plaza Italia, Santiago de Chile, continuemos con los temas. Entonces, ahí vamos a hablar sobre eso, sobre la ilegitimización del adversario, como a nivel discursivo en particular, más adelante, y también sobre se me olvidó cuál era el otro componente, pero también está más adelante. Entonces, ya, la segunda familia de temas tiene que ver con la negación de la legitimidad de los oponentes, exactamente, ¿no es cierto? Entonces, primero, el tratar a los rivales como enemigos. Ya la Jimmy partió con esto, cuando se habla como directo o indirectamente, como del Frente Amplio, como de orcos que quieren destruir la democracia. Claro, o sea, si tenéis pruebas, muéstralas, si no, estáis ilegitimando al adversario, y tú no estás advirtiendo sobre una amenaza a la democracia, sino que tú te estás convirtiendo en una amenaza a la democracia. Entonces, tratar a los rivales como enemigos, describir a los oponentes no como adversarios legítimos, sino como traidores, enemigos del pueblo, subversivos, o como una amenaza existencial para la nación. Javier. Sí. No, esto es por lejos, pero por lejos una de las principales características que han ocupado los movimientos autoritarios en el último tiempo. Y lo ocupan, se vincula mucho con el populismo, porque el populismo parte de la base de generar esta lógica entre la élite corrupta y Claro. el pueblo santo. Entonces, pero ¿qué es la élite? ¿Cómo se define la élite? No es la lógica marxista de lucha de clases, que son los que controlan el capital, sino que la élite puede ser una élite intelectual, la élite cultural, etc. Hay distintas formas de la construcción de esa élite mucho más permeable de lo que estamos acostumbrados. Pero no solamente tiene que ver con un tema de poner a la élite como una especie de enemigo, sino también a la deshumanización. Yo creo que ese es el principal punto de esta cuestión. Es deshumanizar al enemigo. O sea, Milei gritando comunistas de mierda a cualquier persona que tuviera ideas relativamente cercanas de la socialcristianismo para la izquierda. O en el caso de... como mencionaba Donald Trump, de los traidores a la patria, la gente, en el caso de Bolsonaro, cualquier persona de izquierda era enemiga a la familia, enemiga de Dios.
y es una deshumanización. ¿Y por qué es tan relevante? Porque la deshumanización después hace mucho más fácil que el Estado pase por encima de los derechos humanos de esas personas. Lo estamos viendo con los inmigrantes. Los inmigrantes es probablemente el ejemplo más claro. La deshumanización de los inmigrantes, tratarlos de ilegales, tratarlos de delincuentes por el solo hecho que están buscando refugio en otro país, tratarlos de una serie de problemas solamente por el hecho de ser migrantes, no porque hayan hecho algo en su vida que los trate de ser, no, que están buscando mejores oportunidades o arrancando de crisis, los convierte automáticamente en una especie de inhumanos. Me acuerdo de Merino en la dictadura cuando hablaba de los auquenios metamorfoseados para referirse a los bolivianos. Es ese tipo de retórica es clave porque es lo que permite después que tú ocupes los aparatos estatales para reprimir y para pasar por alto los derechos humanos de esas personas. Porque cuando tú tienes un Estado que pasa por encima de los derechos humanos de alguien, que mete gente a Guantánamo sin debido proceso en el caso de Estados Unidos, o que los mete en las cárceles sin debido proceso, que ocupa el estado de sitio, como hablábamos, para poder tomar gente presa, etcétera, la justicia llega tarde a esas cosas. O sea, uno puede ir y pedir un recurso de amparo y hay todo un proceso judicial, pero el miedo, la posible tortura o cualquier tipo de vejación a sus derechos humanos ya ocurrió. Y el daño que eso genera es súper alto. Entonces, ese es un riesgo gigante, y que el problema no es solamente la ocupación del Estado, sino que también cómo permea eso en la sociedad, en que entre nosotros nos empezamos a tratar así, Mm. en que entre nosotros empezamos a ocupar ese lenguaje para referirnos a los que piensan distinto. Yo creo que eso también es muy preocupante porque genera violencia. Mm. Sobre esta diferencia, por ejemplo, justo ayer, la vocera de gobierno de Estados Unidos decía que el principal electorado del Partido Demócrata está constituido por terroristas de Hamas, por extranjeros Sí. ilegales y por criminales violentos. Así nomás. La vocera oficial de gobierno, Leavitt, de Estados Unidos. Aquí en Chile, eh, bueno, el 2001, el 2021, Kast decía sobre la izquierda como los mismos que destruyeron Chile, los que quemaron el país, una amenaza para las familias y la patria, ha equiparado el Partido Comunista con organizaciones que promueven el odio o la violencia, ha sugerido que sus miembros no deberían tener acceso a cargos de poder. En entrevistas ha enmarcado su candidatura como una especie de batalla del bien contra el mal, ¿no es cierto? Una narrativa que deslegitima a la oposición como actores democráticos. En el... En el caso de Jara, ella llega, por ejemplo, hasta decir que representamos por este país distintos, sectores que defienden privilegios, cosas así, lo cual es mucho más normal, o sea, no es comparable con lo anterior. Matei también es mucho menos fuerte que Kast. Ella habla sobre, ella critica a parte de la izquierda como populistas irresponsables, pero sin como descalificar el derecho a competir. Y se ha desmarcado activamente de comentarios de Kast y Kaiser. Kaiser ha utilizado sí el lenguaje explícitamente como de enemistad a sectores de izquierda, Sí. ha llamado al feminismo de un cáncer, ha descrito al Partido Comunista como una amenaza, ha hablado como de enemigos internos, justificado el golpe del 73, etc. Y Parisi también ha recurrido a un discurso populista antipolítico, de los políticos tradicionales son todos corruptos, que tiende a legitimar a toda la clase política en general, muy mileistamente. O hablar de parásitos cuando se refiere a los funcionarios públicos, que el otro ejemplo Claro, se viene a la exactamente. cabeza. Que es una generalización de que hay 100.000 parásitos, de que qué sé yo, de toda esa horrorosa columna de Cristian Valenzuela, de la cual hablamos bastante en el capítulo anterior de Democracia en el SD. Jime, ¿cómo ves esto? Sí, yo creo que es súper interesante esta seguidilla, o sea, de todas las cosas que hemos examinado, me parece que junto con el cuestionamiento, por ejemplo, de los medios de prensa o de las libertades de expresión o qué sé yo, de empezar a disminuir a tu adversario es uno de los más tempranos, ¿sí? Entonces es súper importante porque permite encontrar un poco a tiempo lo que viene ocurriendo, ¿no? En su libro Sociología de la Masacre de Manuel Guerrero, que lo estuve hojeando de nuevo el otro día a propósito de los parásitos, eh, hay una sucesión bien interesante de lo que dice Javier, que es la deshumanización, porque viene primero la caricaturización, ¿cierto? Entonces la subnormalización. Todavía es una persona, pero es subnormal. Son tontos, son giles, no entienden, son fanáticos, cualquiera de esas cosas que hacen que el otro no es tu igual, sino que está por debajo, en cualquier tipo de ámbito, como en cualquier tipo de capacidad o qué sé yo.
Como una segunda derivada viene la deshumanización, ¿cierto? Ya no es igual, ya no es subnormal, sino que es inhumano. Es un parásito, es un monstruo, es un cáncer marxista, o sea, es un cáncer marxista, es un auquenio metamorfoseado, es un mono, lo que sea. Pero es otra cosa, es otra especie, es un marciano, es un alien. Y una tercera derivada es que el otro es una amenaza monstruosa a nuestra forma de vida, ¿cierto? Entonces primero es subnormal, después es inhumano y luego es un monstruo gigantesco que amenaza nuestra vida y que debe ser destruido y eliminado. Pero esto es un proceso. Uno no pasa de este gallo es raro a esto es un monstruo. No son iguales, hay un proceso entre todas esas formas, ¿cierto? Y hasta llegar a que el otro debe ser aniquilado y borrado. Y entonces uno puede ir encontrando, y a mí me parece que esta lógica de los parásitos es un escalón que muy claramente se marca en esa deriva. Y es este parásitos que no es a toda un sector que piensa, y en ese sentido es distinto del cáncer marxista, pero en su virulencia es igual. Y entonces me parece que ahí hay una señal de alarma gigantesca, porque además esto no es algo que él dice cuando está enojado, cuando lo sacaron, invento, a patadas de una universidad, cuando no lo dejaron hablar, cuando alguien le escupió. No es una cosa que él diga desde la rabia porque acaba de vivir algo que le es virulento a él, ¿cierto? Es algo que él escribe y por lo tanto tiene tiempo de escribir, leer, releer, de pensar, y entonces es parte de una estrategia. Y es parte de esa estrategia de deshumanización ya, que es la segunda fase de la deriva autoritaria en cuanto al marcar a los adversarios. Y me parece que Kast ha ido avanzando en eso. Claro. Este término parásito es como que uno ve de dónde viene y la literatura nos muestra para dónde va. Sí, y hay otro camino también que tiene que ver con o sea, no otro camino, sino que hay otro paso también, que aparte de la deshumanización, que yo le llamaría como conceptualizar a la nación, a nuestra comunidad nacional, de formas que son excluyentes. Y en el fondo, y eso ocurre todo el tiempo, o sea, ocurre con los inmigrantes, pero cuando eso ya empieza a ser, o sea, cuando eso va de la mano de la deshumanización, cuando nosotros no solamente definimos quiénes son parte de nuestra nación, sino que además que los que no son parte de nuestra nación son menos humanos que nosotros. Y eso en el caso europeo es claramente un tema de inmigración, particularmente de inmigración de países musulmanes. En el caso chileno la inmigración ha tenido ese rol, pero a nivel latinoamericano la inmigración no tiene el peso que tiene en otras partes. Incluso con olas migratorias bastante más fuertes de las que hemos visto en otros lados, Chile es un país donde la inmigración es particularmente foco de tensión discursiva. Y donde hay mucha deshumanización de quienes son migrantes. Pero en otros lados tiene que ver con las comunidades indígenas. O sea, en Argentina yo creo que la población todavía cree que son todos blancos. Tiene que ver con grupos LGBT, con minorías sexuales. En muchos espacios tiene que ver con mujeres. O sea, probablemente lo que une hoy día particularmente a los autoritarismos de ultraderecha es una noción de que cualquier cosa que atente contra la idea heterosexual de la familia, papá, mamá, niño y todos felices yendo a misa, cualquier cosa que vaya en contra de eso, es algo que es pecaminoso y que es inhumano. Entonces, si la familia es gay, si la mamá es soltera, si la mujer trabaja, o se quiere abortar, etcétera. Y ahí podemos, da para otra sesión más. Está bien. El último tema en esta como categoría sobre separación, sobre negación de la legitimidad de los oponentes, que es parte como que ya lo hablamos, así que podemos saltarnos, que tiene que ver con el discurso polarizante y de confrontación, perdón, de usar un discurso populista excluyente sobre apelar a un pueblo verdadero y puro en contra de una élite corrupta, ¿no es cierto?, negando que su Pero es como oponente parte de lo también- mismo, ¿no? Claro, sí, es parte de lo mismo que conversamos. Entonces, ya, el siguiente y el último es el discurso polarizante y de confrontación en el sentido de fomentar activamente la división social y polarización afectiva, donde el desacuerdo político se convierte en odio personal, ¿no es cierto? Este fue factor clave de como el quiebre del 73.
Aquí, por ejemplo, Kast ha descrito reiteradamente a sus adversarios políticos como gente que odia a Chile, violentos. Parte de esto lo conversamos también, ¿no es cierto? Vamos al siguiente macropunto. Adelante. El siguiente es la tolerancia o fomento a la violencia. Esta es una categoría distinta, ¿no es cierto? Y tiene 3 puntos que los voy a decir al tiro, cosa que los conversemos juntos. El primero es justificar la violencia de sus partidarios, tolerar, minimizar o incluso alentar el acoso, incluido el digital, o la violencia física en contra de opositores, periodistas o minorías, ¿no es cierto? Eso es parte, algo que ocurre. Kast ha relativizado sistemáticamente las violaciones de derechos humanos, por ejemplo. Jara, por ejemplo, no ha justificado violencia explícita, pero el Partido Comunista tiene historia en el tema, ¿no es cierto?, y ambigüedad con respecto a episodios de protesta violenta, además de historia mucho más anterior, donde la violencia fue parte de su acción política. Matei no ha promovido tampoco la violencia, pero ha hecho declaraciones que legitiman las respuestas represivas, desproporcionadas muchas veces. Kaiser, ¿para qué hablar? A veces pienso que el voto femenino fue un error, dice que legitiman actitudes de odio, etc. El segundo punto acá es utilizar la retórica violenta, en el sentido de emplear un lenguaje que incita al odio o a la agresión, aunque no sea como una orden directa, sino que, por ejemplo, cuando Trump llama animales a migrantes, ¿no es cierto? Jair Bolsonaro dice que preferiría un hijo muerto a un homosexual. Duterte decía que maten a los criminales y voy a llenarlos de plomo. En el caso de Chile, Kast usa frecuentemente el lenguaje bélico, ¿no es cierto? Hay que recuperar el país de los violentistas. Vamos a derrotar al marxismo. Chile se va a levantar en contra de los que destruyeron el orden. Janet Jara habla sobre usa como una retórica de clase media combativa, ¿no es cierto? La élite que no entiende el sufrimiento de la gente, los de arriba y los de abajo, esta especie como de división, como de lucha como amigo en amigo. En el caso de Matei, él habla sobre que se le evacúa la fiesta como decía Piñera también, a gente no más blandenguería. También hablaba, por ejemplo, el otro día recién cuando hablaba sobre sus nuevas políticas con respecto a la Araucanía, decía, dame un segundo, lo voy a encontrar acá exactamente lo que decía para no equivocarme. Hablaba sobre, vamos a tener todos los enfrentamientos que sean necesarios en la Araucanía, va a haber daños colaterales, no tengan duda de eso. O sea, como que advirtiéndonos a todos sobre lo que se viene. Kaiser, bueno, para qué hablar, parece también. Y la última en este tema es vínculos con grupos extremistas. Ya, el mantener lazos con organizaciones de la sociedad civil, que sea incivil, que promuevan violencia o discursos de odio, como lo hizo Patria y Libertad, ¿no es cierto?, en tiempo. Entonces aquí la derecha histórica tiene historia al respecto, el Partido Comunista tiene historia al respecto, pero eso tal vez puede ser un poco más difícil verlo en el caso de Chile, al menos hoy día. ¿Cómo ven esta familia de temas, Javier? Mira, yo aquí voy a meter algo que es controversial también, pero yo creo que el estallido social y yo creo que hay sectores, y yo creo que una de las, y voy a mencionar el Partido Comunista o elementos del Partido Comunista, fueron bastante poco, ¿cómo decirlo de una forma? No, pero yo creo que no se pusieron los pantalones en el riesgo que implicaba el nivel de violencia y cómo eso afectaba también el discurso. Yo creo, hay dos cosas que me gustaría decir. Uno es eso, es plantear que esto no solamente va por un lado, que hemos tenido ejemplos donde la violencia digital ha estado desatada. Al presidente Boric, cuando era diputado, casi lo linchan en Plaza Italia. Otros tratando de aprovecharse. Yo me acuerdo perfecto de Javi tratando de aparecer en la Plaza Italia como casi el salvador. O sea, hemos tenido desde la izquierda en este caso sectores que en un movimiento que yo creo que a esta altura sería poco oficioso como repetir la idea de que no tenía mucho control de nadie, pero tratarlo de usarlo a su favor y de fomentar y de ser más permisivos de lo que uno en perspectiva debería haber sido con el nivel de violencia que hubo en ese entonces.
Eso es por un lado. No estoy justificando ni la represión, ni todo lo que ocurrió con respecto a Carabineros, etcétera, pero yo creo que uno tiene que hacer ese aprendizaje de cuáles niveles de violencia, por más justificada que sea y por más orgánica que sea, que haya nacido desde abajo, uno tiene que también ponerle cierto control. Lo otro es que hay que entender que, a diferencia de ese caso en particular en Chile, donde Es el momento de condenar la violencia, venga de donde venga, por favor. ahora No, sí, no, yo nunca sí, me vestí de blanco, eso sí debo avisar. ya. No llegué. Todos condenamos, puedes seguir, Javier, perdón. No llegué a ese punto. Pero sí creo que aquí hay un rol clave de las élites. Y aquí los partidos políticos, los dirigentes políticos, etcétera. Porque en el fondo, incluso cuando tú tienes eventos de profunda indignación social que terminan en procesos proto-revolucionarios, incluso uno podría decir, son ellos los llamados a conducir el ejercicio político. Tú usaste el ejemplo del 73 en Chile. Voy a citar de nuevo a Nancy Bermeo, que es una de mis académicas favoritas. Ella tiene un libro que se llama Gente ordinaria en tiempos extraordinarios. Y ella, usando datos de Chile de la época del 70, muestra que la polarización en Chile no era de la ciudadanía, era de las élites. Que no era que la gente en la calle estuviera con niveles, eran las élites. Entonces, la falta de responsabilidad que tiene la élite en fomentar la violencia discursiva, en permitir, en darle, en el tema de la desinformación digital hoy día, de los trolls, etcétera, en no ponerle coto a eso, yo creo que es clave. Las élites donde muere la democracia tiene que ver con las élites. Y en ese sentido, para mí es el ejemplo más claro. Ahí donde yo lo veo más presente. Y me preocupa porque yo creo que en el caso bueno, yo creo que todos han tenido un poquito de pecado, pero el debate es muy violento. La forma y yo creo que nos encanta ver los debates en Estados Unidos, pero hoy día creo que tenemos que aprender que la política norteamericana es terrible. Y ese no es el modelo a seguir. No es la forma en que queremos que nuestros políticos se relacionen. Sobre todo porque también tiene mucha performatividad. Son muy buenos para pelearse en las cámaras y muy buenos para salir conversando después. Y como la gente no necesariamente ve muchas veces lo que pasa cuando las cámaras se apagan, queda la impresión de que estos tipos no se pueden ver. Y no es así. ¿Jimena? Sí, el otro día vi, o sea, estoy de acuerdo con lo que dice Javier. El otro día vi un reel sobre una congresista estadounidense, para tomar lo que dice Javier, interpelando a un militar y entonces preguntándole si él le había dado, no sé si era un militar, si él había dado la orden de disparar contra manifestantes a militares, ¿no? Y el militar no respondía, se arrancaba con la respuesta, lo cual era bien frustrante y enojoso y todo lo que está pasando es espantoso, pero ella, la congresista, lo interpelaba y le decía que no era suficientemente hombre, ok, bueno, puede ser, pero le dice, usted se caga en sus pantalones en vez de responder. Y yo como igual retrocedí viendo el reel, porque ese tipo de lenguaje que es muy performativo, es una cuestión que a mí me parece una violencia brutal, aun si uno tiene razón. Entonces, volviendo a los ejemplos que nos daba Davor en Chile, yo creo que hoy día lo que hay todavía son lenguajes o dialécticas heredadas de la postdictadura, digamos, ¿no? Esta idea de los marxistas, de estas hordas marxistas, violentistas, todas estas cosas terminadas en istas, casi todas vienen como de la dictadura, ¿cierto? Marxistas, terroristas, violentistas, y la idea de los de arriba y los de abajo, que no sé si son igual de violentas, son igual de divisivas, porque separa a la gente en la de arriba y la de abajo, pero no es igual de violento decir los de arriba y los de abajo que decir los violentistas, los marxistas y los terroristas, creo yo. Puede ser un sesgo desde mi izquierdismo, desde mi terrorismo, pero creo que lo que queda todavía son cuestiones que vienen heredadas y que se ponen en valor, por decirlo en ciútico y en mal. Creo que, por ejemplo, ahí Daniel Jadwe contribuye, entre comillas, enormemente en la virulencia del lenguaje, pero Janet Jara evita eso. Entonces es una cuestión que hoy día la vemos en la izquierda, al menos mucho más en manos de los jerarcas,
que en la voz de la propia candidata y del mundo amplio que ella representa. Y en el caso de la derecha, que lo veíamos como en la Fundación Pinochet y Nuestros Valientes Soldados, hoy día la empezamos a ver en grupos mucho mayores. Y eso me parece preocupante, pero todavía no se actualiza y eso a mí me da un cacho de optimismo en el sentido de que aún no estamos pasando a la otra fase en eso. Yo quiero volver a otro punto que lo planteaste tú, Davor, que era que esta idea, creo que fue Mattel la que dijo que va a haber daño colateral en la Sí. Araucanía. Sí, Esa heavy. es heavy porque en el fondo el rol del Estado o sea, si el Estado no está para la protección de los derechos humanos, ¿quién está? Mm. Si el Estado, y es un aprendizaje que uno pensaría que después de 17 años de dictadura Chile aprendió la lección, pero no. Y eso es Además, muy la preocupante. idea, ¿no? La idea del daño colateral es asumir ex ante que te Que da va a haber una, abuso, que te que da van a... nada, porque en el fondo si ocurre el daño colateral es una cuestión muy dolorosa y tú puedes buscar como abordarlo desde la gestión misma, pero cuando tú antes dices va a haber daño colateral, eso es una amenaza a la población civil. Exactamente, es una amenaza, es una forma Pero el problema está en que hemos llegado a tal nivel de deshumanización del adversario, hemos llegado a tal nivel de violencia en el debate, en las formas en las cuales establecemos el debate, que parece legítimo. O sea, yo te aseguro que ese tipo de declaraciones en un sector importante de la población le genera tranquilidad. Porque al final del día uno nunca se imagina que es uno al que le van a que el que va a hacer el daño colateral, sino que son los otros. Y eso yo creo que es excesivamente preocupante. Lo que decía al principio, cuando los líderes son capaces de generar una crisis no me refiero a que generen una crisis en la realidad, sino que en la percepción genera una crisis, eso les sirve para justificar una serie de abusos que en este caso tienen que ver con eso. A mí me parece que esa frase es bien heavy, es bien dura. Yo no sé si ha habido frases similares desde José Antonio Caz, pero sí claramente tiene una retórica parecida. Y no me extrañaría que lo hubiera, como diciendo que no es un... si no la hay es porque no se le ocurrió antes, quizás, no necesariamente porque tengan pudor al decirla. Eso es lo otro, la pérdida de pudor. La falta de pudor que hay hoy día en distintos sectores, me parece que es bien preocupante. Porque normaliza. Entonces, esa Sí, pérdida de pudor es que ya corrimos el cerco hacia un lenguaje de base. O sea, corriendo la vara del lenguaje de base y sus posibilidades, ¿no? ujú, Efectivamente hay una cuestión bien heavy. Sí, en este como foro sobre la democracia, ¿no? Se me va a caer el nombre como este intelectual, la que hizo el libro sobre The Left is not woke, que la izquierda no es woke. ujú. Eh, bueno, ella lo que dijo acá fue que ella hasta ahora, hasta lo que está pasando en Estados Unidos hoy día, no había entendido lo importante para la democracia de cómo todo se sostenía en un sentido compartido de la vergüenza, a collective sense Sí. of shame. Y cuando eso se perdió, como que se rompieron todas las barreras claro, y básicamente Trump por eso tiene el éxito que tiene, porque es una persona que es casi como antinaturalmente carente de vergüenza. Como que no tiene ningún tipo como shame en ninguna cosa, y eso le permite básicamente no tener ningún límite en ninguna cosa. Y lo hace eh, capaz de romper cualquier Susan cosa. Neiman se llama la autora, para que... No, Susan Neiman, exactamente. Sí. Muchas gracias. El último tema es sobre la disposición a limitar las libertades civiles. Y tiene dos acápites Creí que ya habíamos pasado el último tema, Davor. y que, y que voy a dar solamente dos acápites para terminar rapidito. Primero, ataques a la prensa, el amenazar a periodistas o medios de comunicación, prometer comprar o cerrar medios críticos o negarle el acceso a información a ciertos medios. Esto es un paso clave para controlar la narrativa. Donde primero, el primer paso es atacar a la prensa que piensa distinto, ¿no es cierto? Eso lo vemos tanto en izquierda, que dice que toda la prensa es de derecha, como en la derecha, que dice que todos los periodistas son de izquierda. Y que lo mismo se sienten, todos se sienten bastante atacados por los medios, por los periodistas, y con distintos grados como de, de, de disposición a pegarles. Aquí tenemos a Kast, que ha acusado reiteradamente a medios de militancia política o de mentir, como CNN Chile, La Red o CIPER. El Partido Comunista ha recibido históricamente ha tenido tensiones con medios privados muchas veces. Defienden la creación de medios públicos o comunitarios, ¿no es cierto?, para diversificar la verdad. El programa de Jara no tiene esto, pero
pero sí vamos a hablar probablemente en el próximo capítulo sobre el programa que fue de Jadwe, donde sí tenía varios temas que son muy complicados con la libertad de prensa. Bueno, etcétera. Y el segundo mi último punto acá es las amenazas a la sociedad civil, el prometer restringir, regular excesivamente o disolver organizaciones no gubernamentales, ONGs, que son críticas ante sus posturas, ¿no es cierto? Aquí es clásico, tú partiste con ese caso y el caso, Javier, sobre Víctor Orbán y toda como la comunidad de organizaciones en torno al financiamiento de Soros en Hungría. Casta ha acusado a ciertas organizaciones, ONG, especialmente de derechos humanos, medioambientales, migración, de ser activistas ideologizados, ¿no es cierto? Y así, ¿cómo ves este tema de la amenaza a la sociedad civil, Javier? Mira, yo creo que hay dos cosas. Uno, o sea, en el caso de la prensa, hay una... Lo vemos todo el tiempo, o sea, que tú mencionaste a la vocera norteamericana y ver cómo funcionan, ver cómo funciona la vocera y cómo ataca a los periodistas que le ponen, que lo ponen en problema, o lo que hacía Trump en su momento también hay un tema. En el caso, hay un artículo que salió esta semana del New York Times sobre cómo se fue construyendo el proceso de autocritización en Hungría. Y básicamente Orbán, una de las cosas que hizo fue quitarle financiamiento público a través de avisaje a una serie de Claro. medios que eran contrarios. Ha pasado en Argentina, ha pasado en Venezuela. El Faro en El Salvador es de los pocos medios que quedan dando vuelta que son de oposición. Que son de oposición no porque son de izquierda, son de oposición porque hacen el trabajo de la prensa, que es ponerle un poco de control al poder. Esa es la posición que hacen. Sí. Me cuesta creer que en Chile la amenaza a los medios, particularmente en un eventual gobierno de Kast, que es el día más probable, sea algo tan grave. Porque los medios en Chile, los principales medios, no son particularmente de izquierda. Y los dueños de los medios son del mundo empresarial. Y uno tiene que ser súper honesto con esto. Eso no quiere decir, yo escribo en un medio de forma regular en La Tercera, y yo tengo claro cuál es la línea editorial del diario. No es un diario de ultraderecha, pero tampoco un diario que uno llamaría progresista. Y como el ecosistema de medios en Chile es bastante más limitado de lo que uno ve en otros países. Yo creo que en ese sentido eso le va a permitir escaparse. Lo digo, y quizás el día de mañana no me sorprenden y aparecen estos mismos medios criticando a un gobierno autoritario, y vamos a estar todos de ese lado de los medios porque son importantes. Pero en el fondo yo veo que hay menos riesgo. En el caso de la sociedad civil, yo creo que es complicado, porque muchas organizaciones de la sociedad civil en Chile dependen del Estado. Y lo digo con conocimiento de causa. Yo he trabajado en organizaciones de la sociedad civil, soy parte directorio de organizaciones de la sociedad civil hoy día en Chile. Muchas de ellas viven de contratos con el Estado, de licitaciones públicas, de una serie que son procesos absolutamente legales, no son los convenios que están hoy día en los tribunales, son procesos legítimos, legales, que llevan años. Y ya pasó. Hubo un montón de ONGs que llevaban muchos años desde el fin de la dictadura y que murieron el año que Piñera llegó al gobierno. Y no porque hubiera una racia, sino porque muchos contratos se reanudaron y se le empezó a otorgar a otras personas. Y eso le generó un problema a Sumberma. Pero ese es un mecanismo que uno diría es como yo estoy, por ejemplo, en el directorio de Espacio Público, y Espacio Público, desde mucho antes que yo estuviera, cuando se creó, decidió que no iba a recibir plata del Estado chileno. Y toda su estructura de financiamiento funciona principalmente para prever ese tipo de situaciones. Pero hoy día el problema es que a nivel internacional, También. las organizaciones que históricamente han entregado dinero, particularmente a medios de comunicación, a organizaciones que defienden la democracia o derechos, etcétera, están en el suelo. El fin de USAID, de la Agencia de Ayuda Internacional de Estados Unidos, generó una merma gigante, era el principal donante. La Unión Europea también está en problemas, no tienen la misma cantidad de plata que tenían antes. El Reino Unido destinó la mitad de su presupuesto a defensa, presupuesto de ayuda internacional. Y eso sumado a que en otros países del mundo, las ONG que reciben plata de afuera, se les está exigiendo que se registren como agentes extranjeros. Lo que implica que en el fondo son como lobistas de otros países. Y eso ha pasado en Hungría, ha pasado en Rusia, ha pasado en Polonia, cuando estaba el gobierno anterior de PIS. Entonces, sí, ese es un espacio clave donde entre la falta de plata, el fin de la ayuda internacional a nivel mundial,
O sea, no a todos nos puede, o sea, Soros no es capaz de financiar a todo el tejido social del mundo, por ponerlo en esos términos. Y eso es grave porque son esas organizaciones las que mantienen viva la democracia a nivel de base. Y sobre todo en países como Chile, donde los partidos políticos no tienen construcción de base, donde es muy mínima. Son organizaciones sociales, desde la Junta de Vecinos para arriba, las que mantienen viva la democracia en las calles y en las casas y en los espacios en los espacios de día a día y permiten generar algún tipo de acción colectiva. Jimé. Sí, yo creo que además está el asunto de la discrecionalidad, ¿no? Hasta ahora, por ejemplo, José Antonio Kast ha dicho que lo importante es la seguridad y que lo importante es el crecimiento económico y que no nos preocupemos más o menos lo valórico porque por ahí no va a ir la cosa. Y sin embargo, yo creo que en este tipo de cosas, ¿a qué le vamos a dar plata? ¿A quién no le vamos a dar plata? Es donde se va a marcar este sesgo valórico respecto de qué cosas queremos implementar y qué cosas no queremos implementar, ¿no? No solo los programas del Estado, que sí, sino también cuáles son las organizaciones de la sociedad civil que vamos a dejar morir y cuáles son las organizaciones de la sociedad civil que vamos a hacer nacer, que vamos a fortalecer y que vamos a promover. Entonces, a mí me parece que ahí hay una... O sea, si tú me preguntáis, es evidentemente un riesgo. Mm. Yo voy a ser súper... Cuando yo escuché esa cuestión de que no va a meter con temas valóricos, yo decía, ¿qué nivel de mentira? Y lo voy a decir con todas sus letras. Aquí no solamente José Antonio Kast, su entorno. Y yo conozco a varios porque estudié Derecho a la Católica con muchos de ellos. Que está en Venezuela, entre otros, estaba un par de años más arriba que yo en la universidad. Han hecho su carrera trabajando tanto en Chile como en organizaciones internacionales que son contrarias al aborto, que son contrarias a los derechos de las personas LGBTI, que son contrarias a los derechos en general. Mismo José Antonio Kast hasta el 2024 era el presidente de la Red Internacional de Valores, que va por el mundo promoviendo y haciendo lobby para restringir el derecho al aborto y el derecho reproductivo de las mujeres y la educación sexual en los colegios y todo lo que uno se puede imaginar que va al mismo saco. Entonces que me vengan a decir ahora que no nos vamos a preocupar de eso, cuando todo su entrenamiento para ser gobierno ha venido desde ese mundo, me parece que un poquito es poco honesto, digámoslo, para no ocupar un lenguaje violento. Sí. Hay dos cosas aquí nomás que primero yo creo que todo lo que vemos en el mundo nos dice que los avances en libertades civiles y en libertades sociales y en derechos de las personas que han aumentado sus grados de autonomía y libertad en el mundo no son, o sea, todos ellos pueden revertirse. Son caminos que no son unidireccionales, tal como ya aprendimos que la democracia no es un camino unidireccional con baches siempre hacia adelante, sino que lo mismo pasa con todo el tipo de derechos. Y también algo que probablemente vamos a hablar más en el próximo capítulo, tiene que ver con que lo que proponen las candidaturas no es solamente lo que están diciendo en esta campaña, ¿no es cierto? Kast, por ejemplo, tuvo una agenda muy fuerte como cultural y valórica, muy agresiva, muy regresiva en su campaña anterior, y en esta no la tiene. Pero salvo que él haya dicho en alguna cosa que se arrepiente o que cambió de idea de algo, uno tiene que seguir asumiendo que las cosas que prometía en la campaña anterior siguen siendo válidas ahora. Y que las cosas que él había intentado también las va a intentar hacer ahora, a pesar de que él diga que su prioridad va a ser otra y que escoja no decir ciertos elementos programáticos, pero nadie dice que las cosas que no aparezcan en su programa son cosas que no van a ocurrir. Y salvo que se haya desdicho o diga activamente que ciertas cosas no van a ocurrir, uno tiene que asumir que lo que alguna vez en el pasado propuso y lo cual no se ha desmentido desde entonces, continúa siendo parte de su carpeta de propuestas, tanto él como Matei, como el mundo comunista, etc. Por eso es muy importante cuando una candidatura dice que a diferencia de lo que, no sé, mi mundo político ha pensado en el último tiempo, yo ahora creo esto y para adelante creo que va a ir por allá. Eso es relevante y eso no pasa mucho en estas cosas. Ya. Oye, muchas gracias a Jimena y Javier por esta larga conversación que tuvimos. Vamos a continuar conversando en los siguientes capítulos sobre las propuestas de política y reforma institucionales en el siguiente y en el tercero y último sobre el clima político y social que fomentan las candidaturas y sus mundos políticos también, sobre lo que podríamos esperar ya para una candidatura. Y tal vez para cerrar, creo que gane quien gane, en 4 años más no vamos a estar viendo en dictadura. Creo que es una apuesta más o menos a ganador. Es muy difícil que lo estemos, pero ciertas cosas van a estar... pero ciertas cosas
No Pero sé, sí una no, cosa- como, me gusta tu optimismo, pero no siento que pueda ser un statement del programa. O sea, Vamos. me marco de eso. Vamos, pero sí podemos ver deterioros, o sea, que sí podemos ver un avance en el camino, tal como decía Javier, en procesos que muchas veces duran más de 4 años. O sea, Venezuela se demoró 15 años en que ya uno pudiera estar diciendo claramente que esto es una dictadura. Aunque tal como Javier bien decía, el momento en el que comienza a hacerlo, o sea, nunca es claro, siempre es discutible, siempre es debatible. Hay cosas que son claramente una democracia. Nosotros vivimos claramente en una democracia hoy día y podremos eventualmente en el futuro llegar a una dictadura y la próxima presidencia puede ser el inicio de un camino que nos lleve hacia allá, o no. Pero creo que es importante tener en vista cuáles son los riesgos y cuáles son los problemas que nos pueden llevar. Y son procesos largos también y que por eso parte de la conversación que vamos a tener en el próximo gobierno también tiene que ver no solamente con las cosas que proponen para los 4 años, sino también sobre cómo ciertas cosas que proponen abren la puerta para cosas que pueden pasar después y continuar con ciertos deterioros. Eso. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Jimé. Y nos seguiremos escuchando. Chau. Chau, chau.